Este día el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, se encuentra de gira por el cono sur de Yucatán, así que hoy iniciamos en Ticul, sitio en donde arrancó el programa Academia de Iniciación Deportiva, que está diseñado especialmente para que los niños aprendan deporte. En Ticul, el gobernador Mauricio Vila Dosal inauguró el programa Academia de Iniciación Deportiva para que los niños y niñas de comunidades del estado aprendan fútbol y béisbol. La primera etapa del proyecto se trabajará en 25 municipios y en su administración se incluirán los 105 que están en el interior de la entidad. En el estadio de fútbol Manuel Pelele Cuello, Vila Dosal explicó que las escuelas de iniciación serán el semillero de los deportistas del estado. El equipo de fútbol Venados de Yucatán certificará a los entrenadores que integran las academias de iniciación deportiva. El gobierno del estado llevará a los niños y niñas participantes en la academia a los partidos de los Leones y Venados de Yucatán. Los primeros municipios beneficiarios son Yaxcabá, Valladolid, Humán, Temozón, Tinum, Sellé, Peto, Motul, Canacín, Espita y Progreso. Con imágenes de Joaquín Martínez, información de César Gómez, Teleyucatán te informa. También le platico que el gobernador supervisó obras de infraestructura carretera. En el sur del estado, el gobernador Mauricio Vila Dosal supervisó la construcción de los 13.5 kilómetros de carretera del camino Tecash-Cancap con entronque carretero Oxcuxcap-Xul. En la obra, en la que se invierten más de 10.8 millones de pesos, mejorará la movilidad de más de 43,000 habitantes de las comunidades aledañas, reducir el tiempo de traslado y mejorar la economía de las familias, sin distingo alguno, son las prioridades de la administración estatal de Mauricio Vila Dosal. En la comisaría de Alfonso Caso, de Tecash, entregó la reconstrucción del entronque carretero Muna-Peto-Alfonso Caso-Becanchen, que consistió en la pavimentación de 5.5 kilómetros en los que se invirtieron más de 11.4 millones de pesos a beneficio de más de 5,400 habitantes. El gobernador supervisó la construcción de cunetas en cerros en la comisaría de Alfonso Caso para evitar el estancamiento de las aguas pluviales. Luego entregó los trabajos de reconstrucción de la carretera en tronque carretero Muna-Peto-Alfonso Caso-Becanchen. Con imágenes de Joaquín Martínez, el reporte es de César Gómez, Teleyucatán te informa. Ahí mismo en el cono sur de Yucatán, el gobernador del estado entregó insumos del programa Peso a Peso. El titular del Ejecutivo Estatal, Mauricio Vila Dosal, entregó equipos y herramientas del programa Peso a Peso y semillas de soya y maíz a más de 14,000 productores del cono sur del estado. Con los apoyos se espera que los campesinos tengan trabajo y generen empleos. Ahora, el programa Peso a Peso es más transparente porque del padrón de beneficiarios, el 80% recibió los apoyos por primera vez, sin distingo alguno. Con el impulso al campo se espera que no falte comida en los hogares de las familias rurales y tengan mejor calidad de vida y productividad. La economía del estado depende en gran medida de la producción del campo y de las actividades económicas que de ahí derivan. El gobernador adelantó que el próximo año se incrementará el número de beneficiarios, procurando siempre el beneficio a las familias yucatecas. Los beneficiarios fueron de los municipios de Tixmehuac, Tzucacap, Chaxinquín, Tecash, Oxcuxcap, entre otros. Con imágenes de Joaquín Martínez, la información es de César Gómez, Teleyucatán te informa. Y ya que estamos en el cono sur de Yucatán, le cuento que este viernes interpondrán una demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la controversia constitucional por los límites del estado. Quintana Roo quiere tomar partes que afectarían a municipios como Peto y Tecash. Este viernes, el Ejecutivo del Estado y los poderes legislativo y judicial interpondrán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la controversia constitucional por los límites territoriales del Estado, informó la secretaria general de Gobierno, María Fritz Sierra. Se recaban las firmas de los presidentes del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Ávila Heredia, y de la mesa directiva del Congreso local, Enrique Castillo Ruz. Los poderes legislativo y judicial trabajaron de forma coordinada en la defensa legal de los límites territoriales del Estado con Quintana Roo. Tras un intenso trabajo de análisis jurídico, en el que participaron representantes de los 3 poderes del Estado, se integró un recurso legal que se interpondrá ante el máximo tribunal del país, porque el término procesal de la decisión legal del Congreso de Quintana Roo vence el 20 próximo.
La modificación de la zona limítrofe de Quintana Roo con Yucatán, realizada vía decreto, afectaría a los municipios de Peto, Sucacap y Tecash, Chemash, Valladolid, Chichimilat, Tixcacalcupul y Chiquinzonot. Teleyucatán te informa. ¿Sabía que actualmente en 4 municipios del estado se aplica el programa de escuelas de tiempo completo? En este, los niños que acuden tienen alimentación. Esta estrategia cuenta con el respaldo de instituciones de prestigio y, de acuerdo con resultados, las experiencias surgidas son bastante positivas. Más de 2,000 infantes de 4 municipios del sur del estado, cuyos planteles son parte del programa de escuelas de tiempo completo, cuentan con alimentación balanceada, resultado del apoyo a unidades productoras de insumos orgánicos de la región, que es ejemplo nacional. La estrategia cuenta con el respaldo de la Universidad Autónoma de Yucatán, cooperativas sociales, instituciones estatales, municipales y académicas, de la Secretaría de Educación del Estado, a emprender acciones que favorezcan el pleno desarrollo y formación de la niñez. La directora general de Desarrollo Educativo y Gestión Regional de la CEGEI, Graciela Cortés Camarillo, explicó que el estudio que realizó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Secretaría de Educación Pública arrojó que la experiencia es exitosa. En Tatsiu, la funcionaria visitó la primaria Juana de Asbaje, uno de los planteles que aplica el esquema, fundamental para garantizar la salud integral de las y los educandos. En el recorrido, productoras y productores de huevo, que recibieron el apoyo de la iniciativa, platicaron con las autoridades educativas del impacto positivo del proyecto Agencias de Desarrollo Humano Local, financiado por la Fundación W.K. Kellogg. Los planteles que participan en el programa Escuelas de Tiempo Completo en Tatsiu, Cantamayec, Teabo y Aquil cumplen con efectividad la operatividad del servicio, la valoración positiva de los alimentos, la capacidad de resolución de problemas y el desarrollo de competencias nutricionales de los estudiantes. Teleyucatán te informa. Con este tema nos vamos directamente a la pausa comercial, pero antes mandamos un caluroso saludo hasta Tequit para Adriana Vargas, que como todas las tardes está sintonizando Teleyucatán te informa. Pausa comercial y volvemos. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Yucatane, tu yesa tu kate mishutak pahalka. Tene timbeta in representante ti partido. Tene tak pahembe observador electorale. Tene jeina hinke shiana lumil janen. Tone talon te yeya ho. Kaje soku yeya. Yankilikau betbash yala ho. Ditu lakal ka tak pastile yeya ho. Chenk alektiobe. ¡Mil horas! Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, IEPAC. Porque queremos que elijas a tus líderes sindicales con libertad y transparencia. Porque queremos que tu voto para elegirlos sea libre y secreto. Porque queremos juicios laborales más rápidos y transparentes. Con la reforma laboral aprobada por la Cámara de Diputados, se fortalece la democracia sindical y la transparencia. Ahora nuestro trabajo es más importante. Y el mío. Y el mío. Y el mío. Y el tuyo también. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género. Qué gusto que siga con nosotros en Teleyucatán te informa. Hoy nos acompaña aquí en vivo en el estudio la escritora Nidia Cuán y nos va a platicar de un tema muy interesante. Tenemos una presentación de un libro que precisamente aquí lo tienes físicamente para que nos lo presumas. Muchas gracias, antes que nada. Muchas gracias, Liden, por la invitación. Pues te contamos, este viernes 14 de junio en la Biblioteca Cepeda Peraza vamos a presentar este libro que se llama La disolución del cuerpo, que es de un grupo de escritoras procedentes de diferentes partes de la República. Somos 3 escritoras que estamos residiendo en Yucatán. Otras escritoras, bueno, de aquí de Yucatán, Lolbe González, Carla Marrufo y una servidora. Hay escritoras de Tamaulipas, Alisma de León, Abigail García, que está en Monterrey, Graciela Ramos, igual de Tamaulipas, y algunas otras del Distrito Federal. Entonces, este libro que tenemos aquí
pues es producto de este colectivo, ¿no?, de mujeres escritoras de toda la República, y trata precisamente sobre, se llama La disolución del cuerpo porque habla del cuerpo y del cuerpo femenino, ¿no? Entonces, ¿la presentación está enfocada a mujeres o es para público en general? ¿Y la entrada es gratuita? Sí, la presentación es para público general, es gratuita, no todos nos pueden acompañar, ahí vamos a estar compartiendo una lectura de este libro y nos va a presentar la poeta Irma Torregrosa, que generosamente pues nos va a ofrecer su lectura ese día. Perfecto, entonces para que todos se animen a acompañarnos mañana, repítenos la ubicación, la hora, entrada gratuita y una invitación. Muchísimas gracias. Bueno, pues los invitamos mañana 14 de junio a la Biblioteca Cepeda Peraza a las 7 de la noche, o sea 19 horas, donde estaremos Irma Torregrosa, una servidora, Carla Marrufo y Lolbe González para presentar este libro de Colectivo Tranvía. Los esperamos con muchísimo gusto y ojalá puedan acompañarnos. Pues Lidia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sí, muchas gracias por la invitación. Al contrario, pues ya quedó abierta la invitación para que nos acompañen mañana a la presentación de este libro de mujeres. Ahora vamos nosotros con más información y mire, para fomentar la creación escénica, el desarrollo de audiencias y contribuir a la oferta cultural de Etzilam González, Tecó, Izamal, Ticul, Progreso, Valladolid y Tecash, se seleccionaron 7 propuestas del programa Escena 106. Les recuerdo que la convocatoria fue abierta en el mes de abril por la Secretaría de la Cultura y las Artes, quien invitó a la comunidad artística dedicada a los rubros de danza, música, teatro, artes circenses y espectáculos dirigidos a la niñez a participar por $1,000,000 para montar su espectáculo. Y con mucho gusto ahora le platico que los proyectos beneficiarios fueron Labios Rojos o La Razón de Sí, Danza al Vuelo, Las Aves de México, Rutas Silentes, sonorización de trayectos urbanos, cuentos, tradiciones y títeres, El Fulgor de las Estrellas, Alumbrar Danza de la Partería y Los Mayucas del Mayap, Rap Guayané. Así que, pues muchísimas felicidades por ganar este concurso. Y mañana será el gran estreno de la ópera Caballería Rusticana, que es aclamada desde su primera presentación en escena en Roma en 1890. La ópera Caballería Rusticana, que se estrenará este viernes en el Teatro José Peón Contreras, será la 15ª que presentará la Orquesta Sinfónica de Yucatán. La producción, en la que se invirtieron 3 millones de pesos, refleja los usos y las costumbres de los pequeños pueblos de Italia a finales del siglo XIX. En la presentación oficial para los representantes de los medios de comunicación e invitados especiales, resaltó el trabajo del director de la orquesta, Juan Carlos Lomónaco, y del elenco integrado por Rodrigo García Arroyo, Jesús Suaste, Lidia Rendón y Linda Saldaña, quienes serán los protagonistas de la ópera de Pietro Mascagani. Mención especial merecen los integrantes del Taller de Ópera de Yucatán, bajo la dirección de María Eugenia Guerrero Rada. La ópera Caballería Rusticana es aclamada desde su primera puesta en escena en Roma en 1890. La historia se desarrolla en una aldea siciliana, que refleja la vida de la clase media y pobre, entre quienes se desarrolla un drama intenso que la hacen especial. Con imágenes de Juan Velázquez, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Ahora nos vamos del otro lado del estudio con nuestra compañera Mayra Vences. Muchas gracias. ¿Ustedes sabían que los árboles actúan contra el calentamiento global, disminuyen la contaminación auditiva y combaten el efecto de la isla de calor en las ciudades? Pues por eso y más, el Ayuntamiento de Mérida te invita a que plantemos juntos 10,000 árboles en la Cruzada Forestal 2019, en la que también se entregarán 4,000 arbolitos en adopción. Así que hagamos que nuestra ciudad sea más sustentable. Inscríbete en la página web merida.gov.mx y participa en la Cruzada Forestal 2019. ¿Qué esperas? Mérida me mueve, Ayuntamiento 2018-2021. Hacemos una pausa, ya regresamos. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros.
Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de Protección Civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Black Jack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos, pero también es un personaje oscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Black Jack, lunes y jueves, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Ya estamos de regreso y seguimos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de Tele Yucatán. Mandamos un saludo a Francisco Sarabia y también a Ingrid Albino, que nos sintoniza desde Canacín. José Eck también se reporta, él desde Chumayel. Gracias por estar sintonizando. Tele Yucatán te informa. Y vamos precisamente con más noticias. Especialistas de la salud recomiendan no exponerse a los cambios bruscos de temperatura para evitar afectaciones. Y otro aspecto muy importante, siempre mantenerse bien hidratado. Durante la temporada de calor, los médicos recomiendan no exponerse a cambios bruscos de temperatura, ya que podría detonar ciertas enfermedades respiratorias e inclusive causar un desmayo. No abrir el refrigerador cuando estás caluroso, cambiarte tu playera y tu camisa cuando está muy sudada. No exponerte a cambios muy bruscos de temperatura. Muchas veces lo que propicia en ese desajuste es que si el cuerpo tiene latente, ¿no? A veces algún virus, alguna cosa, como que eso lo puede facilitar. Hay una situación que se llama reflejo vagal, que en ocasiones si el consumo de algo intempestivo al paso por el esófago puede proporcionar ciertos desvanecimientos. Agregó que es importante usar un protector solar de factor de 50 en adelante, sombreros, sombrillas y evitar el uso de ropa oscura. Se ha visto que la exposición prolongada bajo ciertas características puede incluso derivar hasta en cáncer de piel, ¿no? El médico destacó que es importante la hidratación, ya que debido a las altas temperaturas, el cuerpo transpira más y pierde un mayor número de líquidos. ¿Cómo sabemos si la cantidad de líquido que estamos consumiendo es la ideal? Vigilando y valorando el color de nuestra orina, ¿sí? El color de la orina debe de ser de tendencia casi transparente. Esto es una expresión de que tu cuerpo está perfectamente hidratado. Con imágenes de Juan Velázquez e información de Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. De la mano con este tema, mire, a través de un curso inculcan el uso del protector solar. Este es un tema de vital importancia, pues exponerse al sol durante varias horas puede generar enfermedades en la piel. Las mangas largas, usar gorra y protector solar son los principales elementos que deben considerarse para protegerse de los rayos ultravioleta. En la primaria Nezahualcóyotl, ubicada en la colonia Bojorques,
se ofreció el curso Fotoeducación, que busca crear conciencia y enseñar a los niños a protegerse del sol. Cuando un niño llega a 21 años ya acumuló en su piel el 80% del daño que va a tener en toda su vida. Entonces esos primeros años de la vida son muy importantes en la prevención. Precisamente esta es una campaña que estamos haciendo en coordinación con un laboratorio farmacéutico que nos apoya y nos da unos recursos, sobre todo protectores solares, precisamente para llevar ese mensaje a los niños. Exponerse al sol durante varias horas puede desarrollar enfermedades de la piel como manchas, incluso cáncer en la piel. También acelera el envejecimiento, principalmente en las personas de piel blanca. En primer lugar, evitar exponerse innecesariamente. Segundo lugar, usar una ropa que nos proteja también de manera adecuada. Y tercero, el uso rutinario cotidiano del bloqueador solar. El bloqueador solar, desafortunadamente en México, no está en la canasta básica, es prácticamente un artículo de lujo. Pero estamos haciendo todos los esfuerzos con los gobiernos a ver si podemos bajar los impuestos o comprarlos por kilos. En fin, hay maneras de que la Secretaría de Salud, por ejemplo, empiece a dar los primeros pasos para tomar conciencia de esto, que nos parece muy importante, porque definitivamente el cáncer de piel es el cáncer más frecuente del ser humano. Afortunadamente, en la mayor parte de las veces no produce la muerte. El protector solar debe aplicarse 3 veces al día, incluso en los días nublados. Por medio de actividades lúdicas, se enseñó a los niños los peligros que representan exponerse al sol, principalmente de 10 de la mañana a 4 de la tarde. El 7 de julio, en el Malecón de Progreso, se realizará la muestra Fotoderm, que compara una fotografía normal con una imagen captada con una cámara con filtro UV para conocer la forma correcta de aplicar el bloqueador solar, así como los posibles daños a la piel por exponerse a los rayos ultravioleta. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Irving Gil, Teleyucatán te informa. ¿Y qué tal le fue con el tremendo aguacero que nos cayó ayer? Pues le voy adelantando que las condiciones del tiempo seguirán de la misma manera, con probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. El calor, como de costumbre, seguirá presente. Para la capital se prevén temperaturas de hasta 37 grados, pero para más detalles, como todas las tardes, vamos directo con el pronóstico del tiempo. En este jueves, una línea de vaguada que se extiende sobre el occidente de la península de Yucatán y el aporte de humedad, una nueva onda tropical al sur de la península, propiciará condiciones de cielo medio nublado a nublado, con probabilidad para tormentas fuertes con puntuales muy fuertes en el noroeste, centro y sur de nuestro estado. Las temperaturas serán muy calurosas por la tarde y cálidas al amanecer, con vientos dominantes del este-sureste cambiando por la tarde al noreste de 15 a 25 km por hora con rachas de 45 km por hora en las zonas costeras. Para la Blanca Mérida contaremos con una temperatura máxima de 37 grados, mientras que la mínima será de 25 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 36 grados, mientras que la mínima estará entre los 25. Para Tecash se esperan temperaturas máximas de 34 grados y la mínima será de 24 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Cerestur la máxima estará entre los 30 grados y la mínima estará entre los 24. En el Puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 35 grados y la mínima entre los 24 grados. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 30 grados y una mínima de 25 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Teleyucatán te informa. Así que si va a salir de casa, recuerde cargar con su paraguas. Vamos con otras cosas. Conmemoran el 11º aniversario del Hospital Regional de Alta Especialidad, sitio que brinda 3,000 consultas al mes y que realiza alrededor de 300 cirugías. A 11 años de su apertura, el Hospital Regional de Alta Especialidad de la península de Yucatán continúa a la vanguardia y cuenta con servicios únicos en el sureste, como los cateterismos pediátricos y un simulador de alta especialidad para el entrenamiento de los médicos. En los últimos 5 años, incluyendo con un nuevo impulso,
estamos hablando de 500 casos de cateterismo cardíaco pediátrico. Esto es, llevar a cabo soluciones a los problemas, sobre todo de problemas congénitos de nacimiento de niños o bebés, que le hacemos el procedimiento mínimamente invasivo. Con el simulador se entrena a los médicos. Centro de simulación con aparatos electrónicos, con computarizados, con modelos, para que podamos tener diversas habilidades, desde una canalización de venas periféricas o catéteres para vasculares, hasta cómo introducir tubos especializados en la vía aérea y cómo utilizar otras invasiones médicas para llevar a cabo mínimas y cortadas, como son laparoscopía y como son también endourología o endovascular. El hospital tiene más de 1.250 trabajadores y 40 especialidades. Cardiopediatría, pero tenemos oncología, tenemos trasplantes de órganos y tejidos, tenemos neurocirugía, tenemos también cirugía vascular, tenemos cirugía angiológica. En el hospital se ofrecen al mes 3.000 consultas y se realizan alrededor de 300 cirugías. Para conmemorar su 11º aniversario, este día iniciaron las jornadas académicas en las que durante 2 días se abordarán temas como pie diabético, litiasis renal, entre otros. Los grandes problemas que atendemos tienen que ver con enfermedades como cáncer, linfoma en particular, van a hablar un poco del linfoma, problemas renales, ¿no? Problemas de corazón. ¿Qué más? Hay un abordaje respecto a la atención del adulto, aspectos nutricionales, como los elementos que equilibran temas muy especializados, porque los médicos son un staff de médicos altamente especializados. La jornada está dirigida a la comunidad médica y estudiantes, pero está abierta al público en general. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Seguimos con temas de salud. ¿Sabía que el cáncer de tiroides es más frecuente en las mujeres? Es un tema muy importante, pues en las primeras fases no presenta ningún síntoma. Es el 9º tumor más prevalente del mundo. Se registra con mayor frecuencia en mujeres y generalmente es mortal. Se trata del cáncer de tiroides. Pacientes con malformaciones renales pueden estar más propensos a la enfermedad. En las fases iniciales del cáncer no hay ningún síntoma presente. A medida que avanza la enfermedad, pueden registrarse cambios en la voz o ronquera, bulto en la región anterior del cuello, ganglios hinchados, dificultad para respirar, dolor recurrente del cuello o garganta. Lo más común es que pierdan mucho peso, entonces se empieza a investigar. La otra situación común es que producen anormalidades del metabolismo del calcio. Entonces estos pacientes o cursan pueden llegar a tener incluso algún tipo de fractura o pueden tener manifestaciones de hipercalcemia, es decir, que se empiezan con dolores de cabeza, que empiezan a perder un poquito la visión por momentos porque hay demasiado calcio en la sangre y eso los hace ir al hospital y entonces les empieza a ver por qué hasta que se llega al diagnóstico de un probable cáncer de tiroides. Los tipos de cáncer de tiroides son cáncer papilar de tiroides, cáncer folicular de tiroides, cáncer medular de tiroides y cáncer anaplástico de tiroides. Depende del tipo de cáncer que se esté hablando. El más agresivo, que suele ser el cáncer medular de tiroides, ese no es muy fácil de controlar y ese suele tener una mortalidad muy elevada. Con imágenes de Juan Velázquez, información de Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Es momento de irnos a una pausa comercial. Quédese con nosotros a la vuelta. Aún hay más información. En Mérida trabajamos por tener una ciudad más sustentable. Desde el Ayuntamiento te invitamos a ser parte de la Cruzada Forestal 2019. Plantemos juntos 10,000 árboles y entreguemos 4,000 en adopción. Entra a merida.gov.mx. Mérida me mueve. Ayuntamiento 2018-2021. Según el diccionario maya yucateco, Huiro es una persona ignorante por naturaleza y Moloch, un grupo numeroso de personas. Entonces, Moloch de Huiros es un gran grupo de de comediantes regionales que pasan los martes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán. Historias que nunca dejan de escribirse.
acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Ya estamos de regreso en Tele Yucatán Te Informa. Qué gusto saber que siga con nosotros. Y ahora nos vamos al corazón de la capital yucateca a visitar la catedral, que le cuento es la más antigua de América Latina. Pero además de esto tiene una característica que la hace tan singular. Veamos de qué se trata. La Catedral de Mérida tiene una característica que la hace única. Además de ser la más antigua de América Latina, posee una iconografía, que es parte de su tesoro histórico. En la parte central se puede observar su escudo, un águila devorando una serpiente. Así es, un símbolo laico, otro detalle que la hace única y que pasa desapercibido. Es el escudo nacional que identificó al ejército trigarante de Agustín de Iturbide. El antropólogo Mario López Herrera explicó que ese escudo sustituyó en su momento al de Asturias, de Fernando VII, último rey de España reconocido como soberano en México. El escudo que tiene la catedral en cuanto a iconografía es muy sui generis en el estado de Yucatán. Como comentas, yo creo que es la única catedral en el mundo que tiene un escudo laico, no clerical. No vemos a un Cristo, no vemos a un santo, no vemos a algo que represente a la Iglesia Católica, sino vemos al escudo nacional, específicamente el que utilizó el ejército trigarante cuando entra triunfante a la Ciudad de México, que es el que utilizó Agustín de Iturbide, que es un águila con las alas abiertas, sosteniendo en el pico a una serpiente postrado sobre un nopal. Por los detalles que la caracterizan y su historia, así es de majestuosa la catedral. No hombre, es todo un tema casi mitológico la catedral. Desde lo que se descubrió en el siglo pasado, pasadizos escondidos que iban hacia la catedral de monjas, las cosas que descubrieron ahí, las acciones de Salvador Alvarado que ni antes ni después han tenido cabida en la catedral. Desde su fundación, de la época de Fray Diego de Landa, que él inicia la construcción, en el obispado de Fray Diego de Landa, inicia la construcción de la catedral, hasta 70 años después. Fray Diego de Landa no vio terminar ese edificio. Con imágenes de Efraín Rodríguez, información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán Te Informa. Cambiamos totalmente de temas y mire, desde hace 16 años la Policía Municipal tiene la unidad canina integrada por 5 perros policía. Y todas son hembras. Así que hoy le invito a que juntos conozcamos a uno de estos 4 perros policías. El pastor holandés Nicky es oficial de búsqueda y rastreo, capaz de identificar aromas como marihuana, cocaína, heroína y metanfetaminas. Ella viene de la ciudad de Serbia, de ahí es donde fue adquirida ella, y nosotros aquí nos encargamos de complementar lo que es el adiestramiento de ella en la búsqueda y reafirmar lo que es la búsqueda de nervantes. Junto con sus compañeras Antrax, Atena, Dolly y Ursa, realizan constantes operativos en los lugares de mayor afluencia del centro histórico, como mercados, parques, terminales de autobuses, entre otras zonas. Hace 2 años, ella hizo un decomiso muy importante de 10 kilos de marihuana. Para cumplir con su tarea, Nicky recibe entrenamiento diario de aproximadamente 3 horas. Nosotros le entrenamos a base de mucha obediencia, ¿sí? Y aparte con una pelota que es su pelota de ella, es donde a ella se le paga por buscar. ¿Sí? Se le asimila lo que es un tipo de narcótico, ya sea la heroína, cocaína, marihuana o metanfetaminas, claro, con este tipo de pelota. Entonces ella lo asocia más que nada con el juego y al buscar
es su premio por haber buscado el narcótico. Los oficiales K9 nunca terminan de aprender, siempre hay algo nuevo para ellos. También acude a escuelas como parte del programa DARE, Educación Preventiva contra el Consumo de Droga, por medio del cual convive y juega con los niños y hace gala de sus habilidades. El próximo año, Nikki cumplirá 8 años de servicio y será jubilada, para dar paso a las nuevas generaciones de oficiales K9, que podrían ser sus cachorros, porque recientemente dio a luz a 4. Los perros policías tuvieron su origen en Europa en 1910. Son excelentes auxiliares en funciones de rastreo, para seguir la pista de sospechosos y personas perdidas, para buscar objetos ocultos, pruebas de un crimen, drogas o armas. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Sin duda alguna, un excelente trabajo que realizan estos canes. Ahora nos vamos a la costa, en donde reportan rápida respuesta del gobierno federal a solicitudes de pescadores, esto a través de la instalación de la ventanilla de atención. El director de Ordenamiento Pesquero, César Julio Saucedo Barrón, instaló la ventanilla de atención de la Comisión Nacional de Pesca para actualizar los permisos para captura de pulpo y langosta. Así, se ofrece una rápida respuesta al sector pesquero local y se cumplen los acuerdos que la comitiva yucateca tomó en la reunión del 5 pasado con el comisionado de Conapesca, Raúl L.N. Angulo, en Mazatlán, Sinaloa, a la que también asistió el secretario de Pesca de la entidad, Rafael Convalucier. En 2 semanas se estima actualizar los permisos de pesca de pulpo y langosta, pues una comitiva integrada por 4 personas del Instituto Nacional de Pesca agilizarán los trámites. Con la reunión, a la que asistió el delegado del Gobierno Federal en Yucatán, Joaquín Díaz Mena, inició la recepción de documentos e integración de los nuevos expedientes de los permisionarios locales, como primer paso para el ordenamiento pesquero coordinado con las autoridades estatales. Tele Yucatán te informa. Ahora le platico que el personal de empresas del sector textil yucateco se capacitaron como técnicos en máquinas de costura industrial. Esto a través del curso que duró 32 horas que ofreció la Cámara Nacional de la Industria del Vestido. Su presidente, Fernando Muñoz Carrillo, resaltó que la capacitación fue impartida por técnicos especialistas certificados de la firma Juki, con temas prácticos y teóricos para ofrecer a los asistentes los conocimientos indispensables que los ayudará en su formación y desempeño en sus empresas. Y con este tema llegamos al final de este espacio informativo. Van los últimos saludos de esta tarde y son para Adriana Blanco, que nos sintoniza todos los días desde la colonia industrial. Nunca se pierde Tele Yucatán te informa. También para Antonio Balam, él nos saluda desde Piste, y Diani Ceje de Humán, que también dice nunca se pierden las noticias. Y también hoy saludamos a nuestro compañero Antonio Lizama, porque es su santo. Este día es su santo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Una emisión más de Tele Yucatán te informa. Muchísimas gracias. Los dejo con los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Yo soy Lidia Ojeda y nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde. Llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de Protección Civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Según el diccionario maya yucateco, Huiro es una persona ignorante por naturaleza y Moloch, un grupo numeroso de personas. Entonces, Moloch de Huiros es un gran grupo de de comediantes regionales que pasan los martes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Tele Yucatán. Si hay una niña en el mundo que adore a su abuelito, esa es Chibi Maruko-chan, que además valora la amistad y comparte con toda la gente muy buenos momentos. Lástima que en el fondo sea algo enojona. Bueno, no se puede todo en la vida.
Diviértete con Chibi Maruko-chan. Los martes y los viernes a las 5 de la tarde por Tele Yucatán. Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Cereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Cereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Tele Yucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Tele Yucatán. Buenas tardes, qué gusto saludarle. Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos en vivo desde el estudio A de Tele Yucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Tele Yucatán Te Informa. Y esta tarde vamos a estar hablando con todos ustedes acerca del béisbol. Ya cayó el telón de la primera vuelta, campaña 2019 de la Liga Mexicana. Ayer los melenudos en el Beto Ávila de Cancún vencieron a los Tigres por pizarra de 7 carreras a 3. Sin embargo, bueno, pues el equipo de los Bravos de León también triunfó y de esta forma Bravos de León concluyó la primera vuelta en el cuarto peldaño, Yucatán en el quinto sitio y también de esta forma, bueno, pues 4 unidades son las que se ponen en la bolsa en esta primera vuelta de la temporada. Le tendremos el reporte del último partido ante el equipo de los Tigres desarrollado el día de ayer. También estaremos hablando de lo que fue la presentación de la convocatoria, segunda edición de la Ecocarrera, que va a tener lugar el próximo sábado 22 de junio. La idea es reforestar el Parque Cailum, esto en el poniente de la ciudad. Estaremos hablando acerca de la Olimpiada Nacional, donde en el penúltimo día de actividades de la gimnasia trampolín, Yucatán sumó una medalla de plata y 3 de bronce. Y en el boxeo se reportaron listos tanto Iván Ramírez como Ulises Martín para afrontar la contienda del próximo sábado 15 de junio en el gimnasio polifuncional. Esta pelea va a ser en peso minimosca. Le tendremos todos los detalles de esto y mucho más. Estaremos hablando y como siempre, como todas las tardes, el gusto de saludar al buen Antonio Lizama. Hoy está de fiesta, hoy previo a su cumpleaños, ya inició la fiesta porque es su santo. Mi estimado Tony, muy buenas tardes. Gracias, Mario, sí es, muy buenas tardes. Gracias a usted por seguirnos allá en casa, así es, ya empezamos desde hoy los festejos, hoy es San Antonio. A mí no me han puesto de cabeza, afortunadamente, pero bueno, que no lo hagan, mejor que sí es que no lo hagan. Bueno, vámonos con nuestras vías de comunicación, el teléfono 940-7600, las redes sociales, Facebook y Twitter, en Twitter en @Deportes Teleyuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán, para que usted pueda estar en contacto con nosotros. Correcto, y bueno, pues vámonos con la primera nota desde el Rey de los Deportes. Les decía ayer en el Beto Ávila, cayó el telón de la primera vuelta, campaña 2019 del béisbol de la Liga Mexicana. Los Reyes de la Selva triunfaron por pizarra de 7 carreras a 3 ante el equipo de los Tigres. El resumen. Decisivo ataque de 5 carreras en la segunda entrada condujo a los Leones de Yucatán al triunfo de 7 carreras por 3 contra los Tigres de Quintana Roo en el último juego de la serie en el Parque Beto Ávila de Cancún. Con esta victoria y al cerrarse las actividades de la primera vuelta, los melenudos culminaron en la quinta posición de la zona sur, con marca de 26 ganados y 32 derrotas, y a medio juego del cuarto lugar, que terminó siendo Bravos de León. Leones perdía 1-0 desde el episodio de las buenas noches, pero en el segundo acto, Leo Eras empató al detonar su tercer palo de vuelta entera de la campaña. Posteriormente, Sebastián Valle, con imparable, produjo 2 anotaciones más y cerraron la cuenta con hit productores de Jorge Flores y Héctor Hernández. Jesse Estrada se apuntó su cuarto triunfo de la campaña en 5 entradas, con relevo de Manny Parra y Ronald Belisario. La derrota fue para el abridor Wilfredo Boscan. El fin de semana se realizará el Juego de Estrellas en el Estadio Alfredo Harpelú, donde estarán los melenudos Sebastián Valle, Héctor Hernández, José Samayoa, Joan Ernegrín y César Valdés.
Leones regresará al Parque Cuculcán el 21 de junio para recibir a los algodoneros de Unión Laguna. Bueno, vamos a cambiar de tema, dejamos al rey de los deportes, nos vamos al atletismo, y es que esta mañana se presentó la convocatoria de la segunda ecocarrera, una carrera diferente, una carrera donde, bueno, se pone a conciencia tanto lo que es el cuidado de la ecología, así como también de, pues, la constancia de hacer deporte. Con el objetivo de reforestar el parque Cailum del poniente de la ciudad, el próximo sábado 22 de junio se realizará la segunda ecocarrera, evento en el cual se espera la participación de 300 personas para sembrar 1.500 arbolitos, según informó esta mañana en conferencia de prensa Uri Huesca, coordinador de la competencia. Y quiero extenderles la invitación a todos a que se sumen este 22 de junio, el sábado 22 de junio, en el Parque Cailum, a la segunda ecocarrera Menos Sol Más Ceiba, en la que la idea es que el ganador principal sea el planeta, pero con la idea de que sea más atractivo, queremos hacer 3 categorías, que son equipos pequeños de 3 a 5 personas, familias y amigos, que son de 5 a 10 personas, y escuelas y empresas. Así que hay para participar para todo el mundo y todos vamos a sumarnos a hacer un cambio. La competencia de reforestación, que iniciará a las 4:30 de la tarde, contempla 3 categorías: equipos de 3 a 5 participantes, familias o amigos de 5 a 10 integrantes y empresas o escuelas de 10 a 20 personas. La idea es que los equipos ganadores van a ser los que siembren más árboles. Entonces va a haber jueces ese el día del evento que van a estar verificando que los árboles se siembren de manera correcta y llevando el conteo de sus arbolitos. Uri Huesca destacó que una vez concluida la competencia de reforestación, en donde se premiará a los que en forma correcta hayan plantado el mayor número de arbolitos, se realizará el mismo día a las 7:30 de la noche una fiesta after work, donde se impartirán pláticas y se tendrá un bazar cero basura. Antes de irnos a la pausa, le comento, ya quedó definido lo que va a ser el torneo de Copa, donde Venados FC Yucatán estará compitiendo. Ellos quedaron en el grupo número 3. Los Venados, bueno, pues se van a medir al FC Juárez, el equipo que recientemente, apenas el día de ayer, se confirmó la compra de la ficha de los Lobos WAP para jugar en la Liga MX. Entonces van a estar los Venados en el grupo número 3 compartiendo con el equipo FC Juárez, y también les va a tocar medir contra los Potros del Atlante de la Liga de Ascenso. La fase regular del torneo comenzará el 30 y 31 de julio, la fase final el 21 y 22 de enero del 2020, y la gran final se va a jugar el 14 o bien el 15 de abril del próximo año. En total van a estar compitiendo 27 equipos, 15 de la Liga MX y 12 más del Ascenso MX, que serán divididos en 9 grupos de 3 clubes cada año. Así se va a jugar el torneo de Copa 2019-2020. Los Venados quedaron en el grupo número 3 y van a enfrentar al equipo FC Juárez de la Liga MX y a los Potros del Atlante del Ascenso MX. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la información de la Olimpiada Nacional y también del boxeo. Estás en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Volvemos. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera, de lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Tele Yucatán. Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Deportes Tele Yucatán Te Informa. Vámonos ahora a la información de la Olimpiada Nacional. Específicamente estaremos hablando de la gimnasia trampolín, donde, bueno, pues ayer en el penúltimo día de actividades, Yucatán sumó una medalla de plata y 3 de bronce. Este es el reporte. En el penúltimo día de competencias de la gimnasia trampolín de Olimpiada Nacional, la selección Yucatán ganó una medalla de plata y 3 de bronce en el Poliforum Samná. La presea plateada la obtuvo Verónica Borges en la categoría 13-14 años al sumar 47.540 unidades. Brisa Torija Juárez de Puebla ocupó el primer lugar y el tercero correspondió para Ana Acosta de Chihuahua. La primera medalla de bronce para Yucatán la consiguió Francisco Avitia, prueba en la que ganó Patricio Reyes de Ciudad de México con 49.165 unidades, y en donde el segundo lugar fue para Donovan Guevara de Jalisco. Por equipo, Yucatán ganó su segunda medalla de bronce en la categoría varonil 11-12 años sincronizados, con David Carballo, Elías Castillo, Sandor Murgax y Valentín Zuk, quienes en total sumaron 39.650 unidades. La selección de Jalisco, con 41.330 unidades, fue la campeona. Finalmente, el tercer metal argenta para Yucatán fue conseguido por las jóvenes Verónica Borges Méndez y Saraichi González, ellas en la categoría por equipos 13-14 años. Vámonos al boxeo profesional, y es que se declararon listos los estelaristas que van a estar participando en la función del próximo sábado 15. Ellos son Ulises Martín e Iván Ramírez. Se declararon listos los peleadores que verán acción el próximo sábado 15 de junio en la función de boxeo que tendrá lugar en el gimnasio polifuncional y en la que se expondrá el título de la Federación de Comisiones de Boxeo del Sureste, FECOMBOX, entre Iván El Sonric Ramírez contra Ulises Condorito Martín en la división de los minimoscas. Siento muy bien, ya listo para subir, ya mañana vencer la primera complicación que es la báscula, y ya estoy bien preparado, entrenamos para todo y espera que es una durísima pelea, y sé que va a ser una dura pelea, porque no voy a pelear con un peleador experimentado que ya tiene más experiencia que yo. La estrategia es que yo entrené para todo, para boxear, para fajarme, para media distancia. Depende de cómo salga y cómo vea su actitud de él. Yo ya me voy a acomodar. Estamos bien preparados, como siempre, como todas peleas nos preparamos al 100. Sabemos que es una pelea difícil, él piensa que va a ser una pelea al choque, pero no, vamos a salir a trabajarlo round por round. Y si el knockout viene solo, pues adelante, perfecto para nosotros. El Sonric es un gran amigo mío, pues hemos entrenado juntos en diversos gimnasios, casi nos conocemos un poco, pero eso creo que no significa nada. Encima de ring todo cambia, es un deporte, y sabemos que en el gimnasio el trabajo se hace para demostrar el 15, y los 10 rounds pues estamos preparados para los 10. En esta función se tendrá un total de 12 combates, sobresaliendo también el choque femenil entre Jocelyn García, de la capital del país, contra la también capitalina Jacqueline Camacho, en peso supermosca y a 4 asaltos. Bueno, pues tanto el Sonric como el Condorito con hambre de triunfo. Esta pelea que va a ser la estelar en el gimnasio polifuncional el próximo sábado en la división de peso minimosca. Vamos a ver cuál va a ser el resultado en esta contienda por el título. Y antes de irnos, le damos un repaso a lo que es el cuadro de medallas ya en los últimos 2 días. Edición 2019 de la Olimpiada Nacional. En el primer lugar se mantiene Jalisco, 169 metales de oro. Nuevo León, está en la segunda posición con 150 oros. Finalmente, en el tercer lugar, Baja California, sus atletas han sumado 109 preseas doradas. Yucatán firme en el cuarto peldaño con 60 de oro, 58 de plata y 73 de bronce. Y en el quinto peldaño, los primeros 5, sin cambios, el Estado de México se mantiene con 39 metales de oro. Los primeros 5 lugares, Olimpiada Nacional, ya el próximo sábado propiamente estarán concluyendo las actividades. De hecho, hoy
en Yucatán. Gimnasia Trampolines el último día. Mañana viernes el polo acuático, siempre en el Complejo Deportivo Cuculcán, será la última jornada, y de esta forma también concluyendo en forma exitosa la realización Yucatán de 8 disciplinas como subsede de esta justa nacional 2019. Así es, como tú bien dices, sábado, ¿no? Sábado ya es, creo que la clausura incluso ya de todas las competencias. Creo que mañana o el día de hoy es en Chetumal. Ya se están concluyendo, decíamos, mañana concluye aquí en Yucatán, Chetumal también el fin de semana. Todas las 8 disciplinas, y como pues veíamos en la tabla, pues es prácticamente ya un hecho que Yucatán amarró el cuarto lugar, repetiría el cuarto lugar. Por tercer año consecutivo, ¿no? Cuarto lugar, Yucatán firme de comienzo hasta el día de hoy, y bueno, no va a haber nadie que lo mueva, cuando quedan prácticamente 3 días de actividades contando este jueves. Pues nos vamos a la noche. Nos vamos a nombre de todo el equipo, le recuerdo 3:45 de la tarde, 8:45 de la noche, usted tiene una cita con nosotros en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucatecas. Entonces, gracias, buenas tardes, nos vemos en la noche. A continuación, y después,